Ahí estamos. Perdón, Marina, por la interrupción. No, no, está bien. Bueno, después para graficar el rayo, yo tengo el punto O, que es desde donde sale el rayo, que lo pongo desde una medida menos x0, digamos, o sea que el x0 será la medida del alto del prisma, y con la altura, que la altura es la que le dio el usuario. Y tengo el punto A que va a estar en el componente x0, y la altura va a ser h, que es la que dio el usuario. Entonces ahí pongo para dibujar ese rayo que va desde O hasta A, digamos, poniendo las X y las Y. Después, para buscar el punto B, digamos que sería el que intersecta con el lado del prisma que está a 45 grados, lo hice con la fórmula, o sea, tomé el triangulito chiquito que queda arriba del prisma y lo hice con la fórmula de la tangente. No sé si se entiende. B sobre 2 menos H por tangente de tita tal. Sí, después vemos. Hay que ver qué cada tita R debe ser el de refracción. Ese sería, digamos, el ángulo de 45 grados pasado a radianes. Y la altura de ese triángulo chiquitito es, o sea, la base que puso el usuario sobre 2 menos la altura del rayo, porque sería el triángulo que queda arriba. Entonces, está bien. Eso saca la tangente para sacar la X. Está bien. ¿Sí? Sí, dale. Bien. Bueno, entonces ahí sacamos el punto B y realizamos el gráfico desde A hasta B. Y después, para hacer hasta el punto C, o sea, simplemente pusimos la altura o sea, los puntos que teníamos en B, lo que es X es el mismo y lo que es Y sería menos, el negativo. Entonces ahí dibujamos también el rayo que va desde B hasta C. Y después, bueno, hicimos para marcar los puntos de incidencia y todo, con un asterisco como para que se marque cada punto, digamos. Claro, ustedes graficaron inclusive hasta el punto C, digamos. Claro. Y lo consideraron que dada la simetría del problema, estaba menos la altura que está el punto B. Claro. Está bien. Bueno, no sé si lo ejecuto. Dale. Bueno, ahora acá se puede ingresar cualquier medida, no sé qué medida quiere que pongan. ¿Con qué lo probaste? Usar los datos con los que lo probaron. Usé varios distintos, lo probamos en distintos, pero bueno. Con 10. 10. Número. La altura del rayo, bueno, le pongo un 3, ¿está bien? Dale. Sí. Está bueno, mirá, le pusieron debe ser menor a 5, o sea que... Muy bien. Igual ahora lo que perdí es, se me perdió el gráfico. Ah, acá está. Ahí lo vemos. Pero tiene que aparecer como el 1, debe estar en otro lado. Cerralo, Está ese al lado cerralo. de la consola. Claro, estiraste tanto la... Fíjate que ahí dice ventana. Ahí ventana de gráfico. Ahí la perdí. Ah, bueno. ¡Ay, qué bonito! Me encantó. Impecable. Muy bien. Impecable. Muy lindo. Y se puede poner cualquier número, porque lo probamos con números grandes y también se puede. O sea, cualquier número que le pongamos no funciona. Bueno, genial. Y saben que la altura tiene que ser menor que la base sobre 2, así que tuvieron en cuenta ese detalle, así que muy bien, los felicito. ¿Te gustó hacerlo? ¿Lo pelearon? ¿Lo disfrutaron? ¿Qué pasó? No, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Está lindo, está Bien. precioso. Quedó hermoso y bien explicado, me gustó cómo te desenvolviste para explicar. Bueno, me pongo un poquito nerviosa y me cuesta, pero bueno, gracias. No. Se entendió lo que quisiste decir, así que perfecto. Los felicitamos. Es más, bueno, no sé si alguien... Lo hice en casa y no me quedó tan lindo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si Mariano, Natalia quieren acotar, agregar algo más.
Para nosotros estuvo genial, así que bueno, muy bien. Se me quedaron mudos los chicos. Bueno, pasamos con el grupo 2. El grupo 2 es Agustín, Camila, Joaquín y Sofía. Bueno, me tocó a mí presentarlo. Ahí lo Bueno. compartimos. Voy a compartir la pantalla entera porque si no, no me va a salir el gráfico. Ahí se ve. ¿Sí? Sí, se ve bárbaro. Sí, se ve. Bueno, lo que hicimos nosotros hicimos todo entero. No nos dimos cuenta que había que hacer, que teníamos que hacer una parte nada más y lo hicimos entero. O sea, todo el trazado entero. Pero lo nuestro no lo hicimos con fórmulas, sino que lo hicimos mucho con gráficos. Por ejemplo, nosotros arrancamos pidiendo que ingrese la altura donde incide el rayo. Después BM sería la base mayor del prisma, donde pedimos que ingrese la medida. Y después, por ejemplo, este gráfico es del eje X, porque se nos había complicado en un momento con como que no nos quedaban bien los ángulos, y bueno, tuvimos que poner esto para que se nos facilite un poco y ver bien el gráfico además. Después pusimos la base mayor del prisma, está dibujada en el eje X, está en 0, y en el eje Y está BM sobre 2, y menos BM sobre 2. O sea, si vos le pones 50, te queda 25 para el lado positivo y 25 para el lado negativo. Después, la base positiva nosotros le llamamos a la parte, por ejemplo, el prisma viene así, y esta parte que viene hacia acá. Después cuando lo grafico le voy diciendo, si quieren lo corro el programa para ir mostrándole, porque si no estoy hablando como en el aire. No, vos sabés, nosotros te entendemos. Bueno, la base negativa sería la otra parte, o sea, ahí ya se cerraría el prisma. El prisma con la altura vertical, digamos. El rayo incide desde abajo, digamos. El rayo incide desde arriba. Nosotros lo hicimos tal cual, el prisma lo dibujamos como estaba en el PDF. Está bien, ya te entiendo, ya te entiendo. Okay. Está bien, sí. Está. Después, igual lo voy a correr, así lo explico más fácil, porque para mí es más fácil explicarlo. Por ahí te conviene. Sí, exacto. Uy, acá qué me pasó. Igual lo grafica, no sé por qué, pero me sale un error, pero lo hace igual el programa, lo corre igual. Igual lo voy a poner acá acostado. Ahí. Bueno, ¿ahí se ve bien el gráfico o se ve muy chiquito? Impecable. Se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, XB nosotros llamamos este punto, que está acá, que es para graficar la trayectoria de los rayos. Por ejemplo, ¿ves? Nosotros decimos, este es el punto O, va hacia el punto B, después viene hacia el punto C, y después sale del prisma. Entonces nosotros lo que hicimos es, con un solo punto, ir como deduciendo cómo iba el rayo por dentro, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la altura h es la que ingresa el usuario, acá arriba. Entonces, por ejemplo, el punto menos 5xb, h, o sea, estos de x, estos de y, sería esta línea recta que se cruza por acá. Después, el punto de B a C, que sería de B a C, lo graficamos con esto, en las coordenadas en X serían XB, XB, Sí, H menos H, y después la trayectoria de C a P, que serían esta recta de acá abajo, hicimos los puntos menos 5 XB, menos H, menos H. Y después lo que hicimos son las rectas normales y unos puntitos ahí que los hicimos de esta manera. Lo que no nos haría, por ejemplo, es poner
nosotros queríamos cambiarle el color a las rectas normales y ponérselo color, no sé, verde. Pero cuando yo lo ponía en color verde, no me corría el programa ya directamente. Es como que me saltaba como un error. Y lo mismo acá, por ejemplo, yo podía poner la forma que tiene acá en el puntito, pero si le quería agregar color a eso, ya se rompía todo. No andaba. Por ahí no. Poné PG, porque, a ver, poné PG. ¿Adentro del mismo? Sí. ¿Con coma o algo o PG nada más? No, PG todo junto, Ah, por ahí sea entre eso. comillas. Así está bien, digamos. Sí. ¿Eh? Nosotros Nos- lo poníamos por separado. Claro, nosotros lo poníamos por separado y por ahí puede ser eso. A ver. Ah, no, va todo junto, es muy... ¿Ves que ahí no tira el error? Ah, ahora sí. Ahora sí lo cambió de color. Profe, ¿ves que ahora no tira el error? Como que ven cuando tira el error y a veces que no lo tira. No sé por qué igual. Ay, no, estuve mirando, pero no leí todo lo que decía el error. A ver, capaz si lo corro de vuelta, vuelve a aparecer el error. No. Bueno, y también lo que hicimos es con este comando, es que, por ejemplo, nosotros si le cambiábamos las medidas, si lo hacíamos así, en estas medidas 10-50, que es como lo habíamos probado al principio, nos quedaba perfecto. Pero después dijimos, le cambiamos las medidas a ver cómo queda, y cuando le cambiamos las medidas se hizo un prisma totalmente de cualquier cosa. A Entonces ver, ¿qué medidas, por ejemplo? no, por eso, pero le pusimos esto y se nos arregló, y por ejemplo, ahora podemos poner que el rayo incida en 5 y que el prisma sea, no sé, de 30, un ejemplo, y se dibuja de vuelta. Sí, Se sí. dibuja bien. Mientras vos tengas en cuenta que tiene que formar un ángulo recto, que los dos catetos Claro, sí. isósceles que forman un ángulo recto, y vos tenés todo está organizado de modo tal que dé, va a ser un prisma de ese tipo, o sea, va a ser un prisma que va a tener la altura de la mitad de la base. Claro, exacto. Por ahí nosotros lo que no hicimos, a diferencia de lo de, creo que es Marina, que Sí. hizo, que nosotros no usamos fórmulas, pero por ahí porque... Tampoco hicieron las mismas cuentitas que Claro, vos. pero por ahí ellos creo que habían puesto un ángulo o algo así, pero nosotros como no sabíamos qué fórmula usar y eso, decidimos hacerlo todo con gráficos y que salga solo. Pero bueno, eso lo pudimos Pero solucionar el por lo ángulo menos era que no. 45 grados, o sea, no era Ah, tampoco... claro. Eran los Nosotros, bueno, ángulos esos, sí, nosotros le preguntamos sobre esto para usar la relación del eje, sí. porque no sabíamos cómo hacer para que nos quede el ángulo de 45 y de 90. Como que no nos quedaba hasta que después, bueno, pusimos esto Sí, y... eso es una cuestión de escalas al graficar. Es como cuando vos te pones a graficar en lápiz y papel y haces el eje X y el eje Y, y la escala a lo largo del eje vertical, la escala que usas a lo largo del eje vertical no coincide con la del eje horizontal, entonces tu dibujo va a sufrir de una transformación, digamos. está bien. Porque, o sea, por ejemplo, si vos pones, esto va entre menos 60 y 60 el eje vertical, ¿sí? Si vos separaras los 10 centímetros en tu escala, parecen ser, qué sé yo, bueno, no sé, depende pero suponete que vos vas a decir, bueno, cada 10 centímetros mi gráfico va a representar 1 centímetro. 1 centímetro en mi papel representan 10 centímetros del gráfico. Perfecto. El eje X lo haces así, y el eje Y lo haces con que 1 centímetro representa 20 centímetros de tu gráfico, va a estar alargado tu gráfico. Claro. Va a estar achatado, mejor dicho. Va a estar Sí. más comprimidito, ¿sí? Y más Sí. largo. Claro, eso es lo que se nos complicó al principio, hasta que después, bueno, pusimos esto y como Sí. que Este, quedaron bien las En relaciones. realidad era una cuestión de la vista, no es que estaban mal los Claro, ángulos. no es Era que estaban como mal, se claro, es veía. como que yo lo veía, que nosotros lo veíamos como que se achactaba todo.
Si ustedes tuvieran que dibujar una circunferencia, si no le ponen el ISOView, les va a aparecer una elipse. Claro. Pero en realidad sigue siendo un círculo, nada más que como dice Camila, a la vista. Si ustedes ajustan la escala que tenga la misma relación en eje horizontal y vertical, visualmente va a representar un círculo. Pero si no le colocan eso, van a pensar que graficaron mal y en realidad está bien graficado, pero las escalas están distintas. Sí, sí. Bueno, bien, y lo completaron. Sí, es que no habíamos leído y como que hicimos pensamos que teníamos que hacerlo todo entero, el prisma con el trazado de rayos. Y cuando lo leímos decía que teníamos que hacer de el punto, creo que C a P. Bueno, C está bien. C a P, Hicieron creo. Es que el en realidad 6P, hicieron lo otro, precisábamos así que un está. poco de la información anterior. ¿Cómo? Que en parte precisábamos la información de dónde estaba incidiendo arriba para ver desde dónde arrancábamos abajo. Entonces Claro. también si no arrancábamos desde cualquier punto. Sí, vos tenías, sí, podías arrancar de cualquier punto, así como elegiste la altura, vos tuviste que poner algún dato. Elegiste como dato la altura a la que incide el haz respecto del eje central del prisma, ¿no? Claro. Podrías haberle elegido esa altura para abajo, o sea, lo mismo, porque Como que lo dijimos, hacíamos incidir por abajo. claro, salía, yo para que no se complicaran tanto, si les no sabía qué dificultad representaría para ustedes el problema. Entonces dije, bueno, si tienen dificultad, a menos que tengan que resolver una parte y no pensar todo. Pero me sorprendieron para bien, porque todos los dos grupos hasta ahora han podido resolver fantástico el desafío, así que no, está bueno. Lo único que ustedes hicieron más gráficos Sí. de lo necesario, digamos. Después Claro, van porque a nosotros ver que toda graficamos esta línea, graficamos la normal, el puntito, y esta línea, y la normal y el puntito también. Estas son las dos normales, estas dos están de más, pero nosotros la usamos porque si no, no sabíamos, y estos dos son los puntos. Claro. Bueno, pues si se dan cuenta que esa la pueden después expresar en un solo gráfico, por ejemplo, toda la línea roja la pueden expresar en un solo gráfico. Ah, sí. Las normales también, el prisma también, a eso me refiero. Sí, Pero sí, eso sí. se va aprendiendo, o sea, para mí resolvieron fantástico. Ricardo, ¿vos qué pensás? Opino exactamente lo mismo. Así que también felicitaciones. No, que uno además está acostumbrado, por ejemplo, a graficar rectas, entonces toma 2 puntos nomás, pero en realidad lo que hace el plot es como una poligonal, es decir, va uniendo puntos y va uniendo mediante rectas, pero podrían haber hecho el rayo que incide, el rayo que pasa por dentro al hacer la reflexión total interna, y el otro todo en un mismo plot, poniendo 4 coordenadas de X y 4 coordenadas de Y en un solo plot. Claro. Pero eso, como digo, eso es la experiencia y para el próximo ya lo van a saber pulir, pero la verdad que el razonamiento está impecable. Sí, muy bien. Bueno, fantástico. Muy bien, gracias. chicos. Felicitaciones también al grupo 2. Bueno, y ahora quedarían Catalina, Guido, Matías y Rosario. Qué presión, para el grupo 3. Comparto pantalla nomás. Dale, comparta. Acá. Te voy explicando lo que hicimos. Primero, Bueno, ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? a nosotros nos tocó el rayo que incide en un... yo lo consideré como un prisma de base cuadrada, pero podría ser una placa de vidrio. Es lo mismo. Pasa el rayo por la placa de vidrio y sale. Ese no tocó. Bueno, y para los datos pusimos
y P como la altura del prisma para que lo ingrese, el espesor, el ángulo de incidencia, que también lo elegiría 1, y ya ahí nomás lo multiplicamos por pi sobre 180 para que lo pase directamente a radianes una vez que lo cargas. Está bien. Y el espesor no lo ingresa el usuario, se lo dan ustedes como la mitad de la altura. Claro, sí, para que quede parejo el prisma. Sería. Y el N del vidrio, que lo buscamos en internet. Ahí graficamos eje X y eje Y. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, el prisma. ¿Cómo hicieron las longitudes de los ejes? Ah, no, las elegimos al azar, pero para tener una guía al graficar. Ahí está graficado el prisma y con las dos líneas. Y ahí lo grafica a las dos de una. Después está, bueno, igual lo corro así se ve. Vos le elegís una altura y un ángulo de incidencia, ponele 50. Y ahí te da. Es la recta OA, que es del punto este al vidrio, que ahí por trigonometría sacamos un punto O, que a este le dimos un valor de X cualquiera, y dependiendo del ángulo de incidencia le da un valor de Y y ahí sale el rayo. Por eso el punto en Y es tangente de tita de incidencia por -2, que sería el cateto adyacente al ángulo. Y lo graficamos. A ver, pará, de vuelta, a ver. Me habías dicho que ese E1 y E2, ¿qué serían? ¿Es para graficar qué cosa? Las dos líneas rojas que sería el prisma. O sea, el E1 es esta y E2 es esta. Es como para marcar el espesor. Ah, ¿serían las coordenadas X de las líneas? No. Claro. Sí, las coordenadas X de las líneas. Y la altura, está bien. Bueno. Fíjense que si ustedes ponen todo eso en un solo vector, pueden dibujar el prisma completo, o sea, no el prisma, sino el perfil del prisma, digamos, el rectángulo. Pero eso, bueno, Sí, eso lo es que vemos era mi idea, pero no sabía cómo hacerlo, así que le puse la ahora después lo vemos. Después lo vemos. Bien. Y lo del punto el punto 2 se entendió. Como el punto 2, eso, decime después. -2, me dijiste que era la posición que ustedes le pusieron al punto objeto, de dónde sale el rayo, digamos. Claro, en el eje X, y después, dependiendo el ángulo de incidencia que le cargas, te da el punto Y. Te da el punto Y, perfecto, está bien. ¿Y el ángulo de incidencia dónde se lo habías puesto? ¿Al principio? Acá, 50. sí. Está bien, sí. Listo. Después tenés la recta AB, que va de acá hasta acá, que por la ley de Snell hicimos el tita de refracción, que es el arco seno del seno de tita de incidencia sobre N. Está mal escrito acá. Ahí está. Pusimos el valor de X, que es de 0, de acá del origen sería hasta E, que es el espesor. Y por trigonometría, sabemos que... por trigonometría sacamos la altura esta al punto B, que es donde está la normal.
porque teníamos el valor del espesor cateto por la adyacente. tangente. Claro, La tangente es, claro, la altura sobre E, así que la altura es E por la tangente. Perfecto. Y después I sub AB, que supongo que son las coordenadas del punto de incidencia en la segunda cara. claro, o sea, el IAB va de 0 hasta la altura de B, o sea, es como el recorrido que haría el rayo. ¿Se entiende? Sí, y esas son las alturas, de 0 a la altura Claro. de Claro. HB. IAB es la altura en la que incide en la segunda cara. Claro, está bien. Sí. Después está la recta BF, que sería de acá al último punto, que también, o sea, para plantear en la coordenada X del punto, lo hicimos como E más 2, para que depende del espesor que quede después de poner la altura del prisma, se vaya corriendo dependiendo cuánto sea, porque si poníamos un valor cualquiera, por ahí nos va a quedar adentro del prisma, sería. No sé si se entendió. Está bien. Sí, o sea, es 2 unidades más después de donde termina el prisma. Claro. Sí. Está bien. Después, Está perfecto. bueno, para calcular el punto I, lo planteamos como también con trigonometría, que sería como el triangulito este que va desde acá hasta acá, y así. Entonces te quedaría la tangente del θ de incidencia, porque el mismo valor este y este, porque como vuelve al mismo medio, vuelve con el mismo ángulo con el que había entrado. Entonces, la tangente del θ de incidencia por fx, que sería nuestro punto acá, menos el espesor de la placa, más la altura del punto B, que es donde inicia el rayo. Y está el triángulo ahí. Bueno, y graficamos la normal en el punto. Bien. Fíjense bien. una cosita. Quería aclarar algo. Que es el ángulo con el que sale, que es el mismo con el que entra al prisma, es algo que ustedes lo saben de teoría, pero puntualmente si yo lo tuviera que hacer, yo lo que haría es volver a aplicar la ley de Snell en la segunda cara, para darme cuenta que realmente sucede eso. Ustedes están usando el mismo ángulo con el que entraron, Claro. y eso es una consecuencia del recorrido del rayo. Entonces, no está mal, pero están usando parte de la teoría que si no saben que realmente es el mismo rayo, el mismo ángulo que entra con el que sale, ahí deberían haber hecho otra vez la ley de Snell y usar el θ de incidencia en la segunda cara igual al ángulo θ, no sé cómo lo llamaron, θr, que sería el ángulo refractado en la primera cara. Sí, tendrán que haber hecho la ley de Snell con ese ángulo, y el ángulo de salida va a coincidir con el θi. ¿Sí? Es como que ya usaron como un atajo, pero porque sabían que iba a ser el mismo. Sí, bueno, ¿Se ahora entiende de todos modos, ahora Perfecto. no hay problema. Más adelante, ahí ya cuando tengamos diferentes medios o por ahí las caras no sean paralelas y los ángulos sean arbitrarios. En el caso del prisma de Porro también uno lo usó como un prisma que hace retroceder los rayos, ¿cómo se llama? Bueno. Me sale... Sí, no me sale el nombre ahora. Entonces, bueno, sí, sabíamos que el haz iba a incidir perpendicular a la base para incidir sobre la otra cara con 45 grados, un ángulo
mayor al ángulo crítico, entonces uno ya estaba considerando una condición muy especial dentro de todos los posibles rayos, uno muy especial, ¿no? Y acá ustedes lo mismo, o sea, no está mal esos, por ahora, más adelante, eso sí es cierto lo que dice Ricardo, más adelante vamos a verificar que se cumplan las leyes de Snell en cada cara, porque ya las superficies no van a ser paralelas unas a otras, ni siquiera van a ser rectas, van a ser curvas posiblemente, ¿sí? Así que ahí ya se nos va a complicar más. Pero no, está bien, lo que a mí me hubiera gustado es que lo cerraran al grafiquito, pero está bien. A ver, pongámosles otros. Yo había visto el tema cuando vos definías la longitud del eje X, ahí me había parecido como que no estaba contemplado algún caso, que la longitud del eje X la pusieron de 10. Desde menos 5 hasta 5. ¿Cómo lo habían elegido eso? Arbitrario, me habían dicho. Sí. Bueno, el tema cuando uno elige esas cosas arbitrarias, por ejemplo, si yo digo, bueno, el espesor de la placa de vidrio es 9. O sea, podría ponerlo, por ejemplo, como... Ah, no, lo pusieron como IP sobre 2. Está bien. La altura... Pero ponerle para que el eje X y el eje Y se muevan dependiendo del gráfico, lo podría poner como, no sé, E-5, E-5, E más 5, y al eje Y lo podría poner como IP más 5. Claro. Por ahí Y conviene tener en cuenta cuál es el espesor de la placa para definir la longitud del eje, así pueden poner en cualquier valor al espesor, digamos. Claro. ¿Sí? Y siempre van a tener el eje más largo, de mayor longitud que el... Lo modifico acá. Sí, no, es para que lo vayan teniendo en cuenta, son cuestiones que vamos a ver que conviene tener en cuenta más adelante, cuando hagamos cuestiones más... Entonces, si le doy un valor más grande, ponele 10. Ahí fíjate en el XY, en la línea 10, no te conviene poner menos C menos 5, porque en realidad Claro, la primera sí. va a estar en 0 siempre. No, ni siquiera No, lee, no. Directamente ¿Lee? menos 5. Claro, porque lee arranca desde 0, claro. Está en 0, claro, es menos. Exacto. Ahí sí. Uy, no. 10. Un poco raro, pero ya, lo grafica. Sí, no graficó el eje. El isobview se te borró. Se te borró el isobview, no sé qué pasó. ¿Le pongo el isobview? Sí. ¿A dónde estaba? ¿No estaba puesto el isobview? No. Ah. Ahí está. Capaz que quedó muy largo el eje Y. Igual ahí queda. Está bien. Sí, ahí queda. Perfecto. Bueno, y para hacer todo el gráfico de todo el borde del prisma, digamos, del perfil, digamos, del prisma, donde está el gráfico, donde graficás el prisma,
que vos pusiste E1H, E2H, directamente E1 son las coordenadas X, ¿no? Sí. Claro, de ese lado. Claro, vos fíjate, tu gráfico va de E2 son las coordenadas X. No, 0, está bien. Vos vas del punto 0H, ¿sí? Del punto 0H, que sería la esquina superior izquierda, ¿sí? Después vas al punto que es EH, ¿sí? O sea que primero va a 0, después E, o sea que ahí donde dice 1, podés poner 0, espacio E, nuevamente E, y después volvés al 0. ¿Me entendés? E1. No. E1 este. E1 va a ser un vector que va a tener la coordenada x igual a 0, después va a ir a x igual a E. Pongo E acá. Espacio. Después nuevamente va a ir a E. Y después va a volver a 0. Y en la altura h vamos a ir desde IP a IP y menos IP, menos IP, ¿no? No, y después a P de vuelta, menos IP, a P. Sí. Hay otra vez IP y menos IP, ¿no? IP y menos IP. Y antes fíjense si está puesto el... No, va a ser 0, no, pará, que pusimos el orden de las coordenadas va a ir de IP, IP, menos IP, menos IP. Yo lo grafiqué diferente, ahí me parece. Sí. A ver si ahí le dimos bien el orden. Para borro Fíjense esto. si está para borrar el gráfico, CLF, porque si no lo va Sí, a está. sobreescribir. Está perfecto. Está ahí arriba. Ahí está. Igual nos falta faltó la última. una línea. Nos faltó de vuelta volver al punto inicial que es 0 IP. IP. Vuelvo, pongo 0 IP así. Otro 0 ahí y IP allá. Bien. Ahí está. Ahí está. Genial. ¿Sí? Sí. Bien. Y vieron en un solo grafiquito ya quedaron lo que se les pone las coordenadas. Por un lado las coordenadas X y las coordenadas Y que corresponden a esas coordenadas X. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Costó? Veo que no, como que no es no es tan del agrado por ahí, pero bueno, cada uno tiene su gusto, pero está bien. No nos costó mucho, por ahí lo que sí nos costó fue hacer que el rayo salga bien porque estábamos haciendo mal un cálculo y fue como que lo que más tardamos en resolver porque hasta que nos dimos cuenta lo que estábamos haciendo mal hicimos un montón. O sea, como que el rayo siempre tiene que salir con el mismo ángulo y no nos salía, pero era por un error de cálculo cuando lo cargábamos en el programa. Cosas que suelen suceder, pero muy bien, tenía su dificultad el problema, porque tenía que calcular, trabajar con ángulos arbitrarios y hacer cálculos con la ley de Snell, así que bueno, la felicito, lograron el objetivo, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien más del grupo quiere decir algo, ¿no?
ya estaríamos. Bueno, los felicito, chicos, me agradó escucharlos, ver cómo van avanzando. Y me parece que son importantes estos desafíos porque uno ahí tiene que detenerse a pensar cómo resolver un problema y ahí es cuando realmente se aprende ahí. Por más que después nos olvidemos, pero eso ya está, y ya está el desafío hecho y ya tenemos más herramientas en nuestro haber. Bueno, vamos a continuar con la clase pasada. Si no tienen preguntas, si no hay ninguna consulta que Profe, hacer. en los parciales, tipo los desafíos o los puntos que hay que hacer, ¿van a ser parecidos a estos? ¿O nada que ver? ¿Parecido en qué sentido? Claro, por ejemplo, ahora nosotros teníamos que hacer el trazado de rayos de placas de caras paralelas. Sí. Bueno, o sea, los desafíos, o sea, en los parciales, ¿van a ser como los desafíos, tipo los puntos que tenemos que resolver? A eso voy. ¿El nivel de dificultad decís? Claro, sí. Bueno, esto depende porque no todos van a hacer lo mismo. Por ejemplo, el primer parcial que van a tener ustedes va a involucrar en parte de lo que es algoritmos y estructuras, que es lo que vamos a aprender ahora. Ahora nosotros estuvimos aprendiendo herramientas. Herramientas relacionadas con el lenguaje, la sintaxis en Scilab, algunas herramientas que tienen que ver con ciertas funciones básicas o definir lo que es una variable. O sea, estamos aprendiendo a usar, por ejemplo, si fuéramos un carpintero, aprender a usar el martillo, para qué sirve el clavo, para qué sirve la sierra, las herramientas. De ahí que después nosotros nos van a pedir que hagamos un mueble. Y bueno, ahí vamos a tener que usar ese aprendizaje, esas herramientas. Voy a tener que saber usar el tornillo, el clavo, la cola, la sierra, para armar el mueble. Hasta ahora lo que hemos visto son las herramientas. Los desafíos más importantes vienen a continuación, que va a ser cómo nosotros hagamos un algoritmo. Ahora los algoritmos fueron dados, o sea, les dijimos más o menos el problema del prisma de caras paralelas, lo había resuelto Ricardo, estaba resuelto, estaba filmado, inclusive cómo se resolvía. Y el algoritmo con el prisma también fue desbosquejado, qué era lo que había que hacer. Lo que ustedes tuvieron que hacer es ese algoritmo, implementarlo con el lenguaje adecuado para llevarlo a cabo en el Scilab. Tal vez en el parcial tengan que ustedes pensar el algoritmo. Nosotros no le vamos a decir cómo se resuelve la cosa. O tal vez sí, y depende de lo que uno quiera evaluar. Acá esta materia lo que tiene es que nosotros estamos haciendo 3 cosas a la vez. Por un lado, aprender la sintaxis del Scilab. Por otro lado, aprender a resolver un problema con un algoritmo, o sea, encontrar el algoritmo para resolver un problema. ¿Sí? Que eso es computación. ¿Sí? Y el otro problema, la otra cuestión es usar herramientas de óptica. ¿Sí? Aplicarlo todo eso a la óptica. Entonces, porque el fin último es aplicar la computación a la óptica. Y va a haber dificultades en las 3 frentes.
van a aparecer dificultades en los 3 frentes. Entonces, dependiendo de lo que uno esté evaluando, es si se va a aparecer o no. Lo que sí les puedo garantizar es que cada vez que tengan que resolver un desafío, van a tener las herramientas, es que nosotros vamos a considerar que tienen las herramientas suficientes, o que se les ha brindado las herramientas suficientes para que ustedes lo resuelvan. Claro que va a depender de ustedes, de si esas herramientas las aprendieron a usar o no. No sé, Rosario, bien cuál era la pregunta, porque yo no te puedo decir ni que sí ni que no a tu pregunta, porque no sé. No sé cuál fue la problemática, pero si vos me contás cuál fue la problemática, yo te... No, ninguna, era simple curiosidad, no se preocupe. ¿Les pareció muy complicado? No, pero insisto, era simple curiosidad, no se preocupe. Ah, no, sí, porque es cierto que no hay o sea, son 3 cuestiones diferentes las que estamos charlando en todo el mundo, aunque ustedes no las identifiquen. Por un lado está lo que es óptica, por otro lado es la sintaxis de Scilab, ¿sí? Y por otro lado están las bases para hacer un programa. Y estamos aprendiendo las 3 cosas juntas, o empezando a usar las 3 cosas juntas, ¿sí? Bueno. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos entonces ahora a la clase. Bueno. Lo que voy a hacer es primero un repaso de lo que vimos la clase pasada, porque había quedado, ¿se acuerda que habíamos quedado a mitad de camino? Habíamos hablado de las expresiones lógicas y las expresiones booleanas, pero no habíamos hecho ningún ejemplo de lo que era de estas cuestiones. No les mostré qué pasaba cuando usábamos expresiones lógicas. Entonces, acá tengo el Scilab, y las expresiones lógicas, las variables, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que yo podía tener variables booleanas cuyo resultado de la operación, al realizar una operación lógica o una operación booleana, el resultado podía ser verdadero o falso. Y estaban todas estas operaciones que habíamos definido. Bueno, lo quiero mostrarles cómo es que funcionan al implementarlas. Entonces voy a armar un programita en Scilab, que se vayan, le voy a poner un nombre, lo voy a guardar con vamos a guardarlo como Boole. Boole fue el matemático que resolvió todo todas las ecuaciones, o sea, que planteó el conjunto de operaciones lógicas que más adelante se usaron en computación. Boole 1, entonces vamos a definir una variable A, que le voy a decir, bueno, A le voy a asignar un valor de 2, por ejemplo. Voy a definir una variable B, que le voy a asignar un valor de 4. Profe, una pregunta, ¿estás escribiendo algo? Sí. Porque está la pantalla en la diapositiva. De vuelta, esperen, ahí. Gracias por avisarme. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, armé un archivito de un script y le puse un nombre, ¿sí?
y definí dos variables, la variable A igual a 2 y la variable B igual a 4. Y ahora lo que voy a definir es una variable booleana. Voy a decir I igual B igual a A. ¿Acá qué me está diciendo? Vamos a poner entre paréntesis. Yo quiero que I va a ser una variable que puede tener dos resultados, o verdadero o falso. Porque ahí yo lo que le estoy preguntando, cuando pongo B igual a A, pero ahí ese igual es un igual de comparación, lo que está haciendo es comparar el valor de B con el valor de A. Y eso va a ser verdadero si B es igual a A, y va a ser falso si B es distinto de A. Veamos qué pasa. Voy a guardar y lo voy a correr. Y aquí, en la consola, voy a pedir que me muestre el valor de I. Voy a poner I, ¿sí? Igual, false. ¿Sí? Me dice que I es falso. Porque B no es igual a. Como B no es igual a, el resultado de esa comparación es falso. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo poner otra variable, Z igual, y voy a decir, bueno, a ver, B mayor que A. Y voy a poner otra, voy a poner, por ejemplo, P igual a B distinto de A. Bueno, entonces, la primera es falsa, B no es igual a A. Z va a ser verdadera o falsa. Para ustedes, ¿qué va a pasar? B es mayor que A, así que esta va a ser verdadera, y P va a ser verdadera porque B es distinto de A. ¿Sí? Vamos a correrlo. Bueno, y ya sabemos que es falsa. Z es verdadera, true. Y P va a ser verdadera. Inclusive podría definir una variable I que sea un vector que incluya toda. Y ahí voy a tener el vector I va a tener el elemento 1 que va a ser verdadero o falso, de acuerdo sea verdadero o falsa esta comparación. El segundo elemento también va a ser verdadero o falso, y el tercero también va a ser verdadero o falso, de acuerdo a la operación booleana que se está haciendo allí, de comparación. Me dice que cometí un error. Son corchetes para escribir un vector. Ahí está. Vamos a poner CLC. Clear. Bien. Entonces ahora voy a poner A, B, I. Y es falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionan estas variables? Bueno, supongo que se entiende.
Bueno, me acuerdo que no habíamos jugado un poquitito con eso y quería que lo viera. Y si yo quiero escribir por ejemplo, K, una variable K, y quiero asignarle valores lógicos a esta K, si quiero decir, armar una matriz con verdaderos y falsos, la puedo hacer con de esta forma. Yo puedo armar una matriz donde los elementos van a ser valores lógicos, ¿sí? O sea, el sí o el no, o el verdadero o falso, ¿sí? Si yo guardo esto y pongo K igual a K, me va a decir, bueno, K tiene los elementos true y false. Bueno. Bueno, habíamos visto la declaración condicional o de selección if, ¿sí? El if lo usamos cuando llegamos a un punto de nuestro algoritmo en el cual tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Acerca de qué camino seguir. Cuando hay dos caminos posibles, ¿sí? El if se usa cuando hay dos caminos posibles, donde la elección entre un camino de acción u otro, ¿sí? Un camino va a realizar un conjunto de instrucciones y el otro camino, otro conjunto diferente de instrucciones. Y uno u otro conjunto de instrucciones va a depender de que se cumpla o no una determinada condición, ¿sí? A esa condición es lo que nosotros llamamos acá expresión lógica. Lo habíamos visto en la clase anterior con el ejemplo que había planteado Ricardo de, por ejemplo, la expresión lógica puede ser si llueve, si mañana llueve, hago tal cosa. Si esa condición no se cumple, hago otra cosa. Entonces había dos posibilidades, que lloviera o no lloviera, y dependiendo de esa posibilidad es el conjunto de actividades que voy a realizar, ¿sí? Habíamos hablado de las palabras reservadas. Bueno, las palabras reservadas son palabras que no se pueden usar como variables. Por ejemplo, yo acá usé variables A, B, C, pero por ejemplo si yo quiero poner una variable if, ¿sí? Si quiero poner if, que mi variable se llame if, y me va a decir que no puedo, ¿sí? Porque el if lo va a entender como otra cosa, no como una variable, entonces no va a esperar que haya un igual seguido al if. Y el then tampoco. Entonces, todas esas palabras que nosotros vemos, por ejemplo el clear tampoco, yo no puedo poner clear igual a algo, no lo va a entender, lo entendió. No, definiendo redefining parámetro variable, o sea, no entendió, ¿sí? No va a ser, más, no sabemos qué puede llegar a ser, ¿sí? Así que ese es el conjunto de palabras reservadas, el conjunto de palabras que usa Scilab, esas palabras que Scilab le asignó una función determinada, ¿sí? Y por lo tanto no las podemos usar nosotros para definir una variable. Bueno, la estructura condicional simple, me parece que habíamos quedado en este problema, ¿no? En el problema del almacén. ¿O este lo habían resuelto ustedes? Lo habían resuelto los chicos. Los chicos lo habían resuelto. Este lo habíamos resuelto bien, sin mayores problemas.
qué pasaba si se hacía una compra mayor o menor que un determinado valor, dependiendo de eso iba a haber un descuento o no. Esos eran los condicionales simples. Y nos habíamos quedado acá, en el condicional, una estructura condicional como compleja, ¿sí? En la cual podemos anidar, digamos, varias estructuras condicionales, ¿sí? Una dentro de la otra. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que cada estructura condicional va a tener su comienzo con el if, ¿sí? Con la palabra if, y su terminación con la palabra end. Si yo, por ejemplo, fíjense que acá hay un sí, ¿sí? Entonces, el número de if que yo tengo tiene que ser igual al número de ends que yo tengo. El if puede ser simple o puede incluir al si no, ¿sí? Al if, pero si tengo un if, voy a tener que tener un end. Si tengo dos if, dos end. Si yo me olvido de poner un end, le vas if, o sea, se puede armar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando vean de qué estamos hablando. Bueno, y nos hemos quedado acá en el caso de que tengo que armar un programa el cual a cada alumno le asigne un aprobado, un desaprobado según corresponda, ¿sí? Entonces una planilla presente, si estuvo presente, me fijo en la nota del examen, y si la nota fue mayor o igual a 60, si fue menor que 60 le pongo desaprobado, y si estuvo ausente le pongo ausente, supongo, si no había venido. Entonces habíamos pensado un algoritmo, ¿sí? Bueno, yo les había propuesto un algoritmo para ingresar los datos del alumno y si estaban presentes, ausentes, aprobados, desaprobados. El algoritmo era el siguiente. Yo tengo una planilla, lo que tengo que hacer es leer de esa. Profe, No se te escucha, no sé si se te me... escucha nada. No, Eso. se te escucha todo entrecortado, como que anda mal internet. ¿A todos les pasa lo mismo? Sí, eso iba a decir. Sí, a mí Sí. Yo pensé que era mi internet, por eso no decía nada. Yo también. Pensé que te habías cansado y que hablabas así, pero no era así. Bueno, estoy hablando como loca. Y no puedo... Ay, Dios. ¿Ahí mejora un poco? Por ahora sí. Pareciera. ¿O se escucha peor? No, ahí está bien. ¿Peor? ¿Mejoró? Ahí Más sí, o el menos. tema es cuando hablas de corrido, por ahí depende de internet, por ahí se traba o no. Bueno. Puse ok, voy a hablar más rápido. Claro. Yo estaba
hablando muy rápido y mucho, ahora con lo lento. Igual se sigue escuchando así, bueno. entrecortado. Yo salí y volví a entrar pensando que era mi internet. Qué macana. No tengo nada conectado. Hoy estoy con la computadora nada más. Ni siquiera tengo el aire que puede poner ruido, nada. Bueno, chicos, lo siento, voy a ir lento a ver si pueden entender algo. Espero que en cada cosa pueden escuchar la grabación. Bueno, entonces habíamos dicho que el algoritmo que podíamos implementar para cumplir para resolver el problema, que es generar la lista de alumnos con el aprobado o desaprobado, implica leer los datos desde una planilla. Nosotros, en el Scilab es posible leer datos desde un archivo, solo que cuando uno lee datos desde un archivo de texto, tiene que tener en cuenta el formato con que los datos fueron incluidos en ese archivo de textos y cómo los datos están presentados en el archivo para que luego, digamos, al leerlos, se pueda interpretar bien cada dato. Eso implica conocer sobre formateo y, como siempre lleva bastante tiempo, nunca logramos implementar eso de leer de un archivo. Así que por ahora no vamos a leer de un archivo, pero si alguien está interesado se puede hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar los datos del alumno o del examen que rindió el alumno a través del teclado. O sea, se van a ingresar dato por dato a través del teclado. Entonces, a través del teclado se ingresa el nombre del alumno, si estuvo presente, se lee la asistencia, o sea, se presenta el dato de si estuvo presente o ausente, y dependiendo de esto, dependiendo de si estuvo presente o ausente, el camino a realizar, la acción, digamos, a realizar, pueden ser dos acciones diferentes. Por un lado, si estuvo presente, lo que hago es mirar la nota del examen, y si estuvo ausente, ya imprimo el nombre y digo estuvo ausente. Hay un camino que me permite salir directamente y pasar a otro alumno, porque si estuvo ausente lo único que hago es imprimir el nombre, o sea, si asistencia es igual a ausente, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el nombre del alumno y un ausente al lado, y voy a pasar a leer el dato de otro alumno. Ahora, si el alumno estuvo presente, ahí ya lo que tengo que pasar a hacer es leer la nota. Y nuevamente, en función de la nota, tengo dos caminos. Escribir el nombre del alumno con un aprobado al lado, o escribir el nombre del alumno con un desaprobado al lado. ¿Se escucha un poco mejor o sigue habiendo problemas? Anda genial Se ahora. escucha bien. Sí, por ahora barro. Bueno. Bueno, entonces, ahora la idea era dejarlos a ustedes, a ver si pueden implementar este algoritmo en Scilab. Y si se le ocurre otro algoritmo, porque esto se puede hacer de varias formas, también lo pueden implementar su propio algoritmo. O sea, resolver el problema. Acá hay una propuesta de cómo resolver el problema, si ustedes quieren hacerlo diferente también, pero basta con que esto lo pasen al Scilab. ¿Les parece?
profe. Bueno, todo suyo entonces. Pregunten cualquier duda que tengan, ¿eh?
Profe, consulta, ¿cómo era el si no? Que no me acuerdo. El si no, else. Ahí les muestro la sintaxis. Bueno, gracias. Ahí está, gracias. Ya lo vi. Bueno, aquí tienen, estaba tratando de adosar los dos datos en la misma transparencia, una misma diapositiva. If, then, else, and. ¿Sí? Allí está. Acuérdense que si ustedes ponen if espacio, directamente el Scilab les va a poner el end. Va a aparecer el if, then, else. Aparecen end. Si lo único que faltaría es el else.
Profe, estoy un poco perdida. Sí, decime, Camila. Se supone que hay un archivo que tiene toda esta información y el read lo tengo que usar relacionado a ese archivo. No. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No, por eso le decía. Ahí donde dice leer, nosotros no lo vamos a leer desde un archivo porque implica tener en cuenta el formato con que está escrito. Tendremos que crear el archivo, es más complicado. Lo que nosotros vamos a hacer es que el usuario ingrese los datos. O sea, hay una secretaria que lee la planilla y va ingresando el dato. Fulanito, nombre, fulanito. Estuvo ausente, estuvo presente, la persona dice ausente o presente. O sea, alguien lee el dato e ingresa el dato. Con un input. Por teclado, con un input. Ah, bien. Claro, yo quería usar el read y digo, por teclado. Se ingresa por teclado. Se puede hacer usar nada que nosotros no le hayamos enseñado a usar. ¿Sí? No. Por eso les dije, ahí donde dice leer el dato, en realidad le ponemos un input. Ok. Genial. El resto va bien, todos tuvieron el mismo problema. ¿Se entendió la consigna? Yo tengo un mensaje de error que no sé de dónde sale. Bueno, compartí a ver qué onda, a ver qué pasa. Hola, ¿me escuchás? ¿Ahí se ve? Yo no lo estoy viendo. Sí, se ve. ¿Se ve? Ahí se ve. La tenés. En el fondo negro. Sí. Overloading. A ver, ¿qué pasó? Operación definida por aquí viene operando. Acá, vos qué pusiste. A ver, vamos a assist. ¿Dónde lo definiste en primer lugar? ¿A dónde lo definí? Acá lo defino en este pedacito. ¿O no funciona así esto? ¿Qué es? A ver, assist, ¿qué es? Así es si la asistencia está o no. Si fue, si la asistencia está. ¿Dónde ingresaste asistencia? Ah, lo tengo que agregar. O sea, vos ponés, lo que vos podés poner es que ingrese, si assist puede ser igual a input, estuvo el alumno presente. Entonces, suponete que dice... Pensé que era solamente poner el nombre y después el resto. La nota iría acá. No, asistencia igual, bueno, bárbaro, y entonces, ahora sí. Entonces lo que vos podés poner, si assist es presente, es igual a presente. Y ponerle que es un string. String. Bueno. ¿Nota va a ser string también o número? Ahí está. Bueno, entonces ahora pones if assist igual, o sea, el resultado de eso va a ser un true o un false. Dependiendo de si assist es igual a presente o si es igual a ausente.
Claro, pero también como un formato de string, ¿o cómo lo pongo acá? ¿Qué es lo que va a escribir la persona la secretaria, cuando ingrese los datos? ¿Qué va a escribir? Ponerle que diga presente así entero. Presente, bueno. Entonces ¿Sí? tiene que ser igual a presente, claro, tal cual. Entonces, esa comparación va a ser verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, dependiendo de si es verdadero, hace lo que está dentro de ese if. Si no, va abajo del todo y dice ausente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, igual dio el mensaje de error. Sí, ese error, operación indefinida. Vamos a ver, debes tener algún otro dando vuelta por ahí. ¿Le pusiste un clear? Poné arriba del todo clear. Ahora a ver, volvamos. Ahí está. Estaba tomando el valor del assist viejo. Por eso. Uy, qué bien le fue. Ajá. ¿Puede ser el más que pone antes del string en donde dice diff? Ahí, ese más. Ahí está, pusiste un más adelante, es una comilla. Sigue el más, ¿eh? En el de abajo me quedó el más. Sí. Por eso no le puse ausente. Si le ponía ausente o cualquier otra cosa, seguro que queda. ¿Dónde está? Ahí estaría. Bien, claro. La pelota. Nota no te lo tendría que pedir. ¿Por qué te pide nota? Porque está el input uno atrás del otro, podría poner. Según No, lo que había pero si compartido la va... pantalla, primero. Ah, no, primero no iba la nota. Claro, el input de la nota tendría Claro. que ir en el caso que esté presente. Claro, claro. La nota solo si está presente. Ahora Bien, sí. ahora pongámosle ausente, a ver. Listo. Muy bien. Genial. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una duda, profe. Dime. Yo acá puse, pero cuando pongo ausente me da como un error. Pero Bueno, yo ¿querés creo que compartir? tendría que agregarle algo al else, ¿no? A ver, no sé. Ahí va. ¿Para qué? Ahí se ve. Ahí se ve. Ponele. ¿Ves? Le pongo ausente. Y... Es parecido a lo que le pasaba... Está el más no. también ahí a lo último, como le pasaba a Mariano, es igual. Ah, está bien, gracias. A ver ahora. De nada. ¿Por qué aparece el más delante de eso? No, lo habré puesto yo, lo habré puesto yo. Ahí está, era eso nomás. Gracias. Bueno.
Bueno, ¿se entendió todo lo terminaron? ¿Alguien con dudas? Yo ya lo ¿Preguntas? terminé. Y yo también. Me pasó lo mismo que a Cami a mí. No sabía que había que usar el input. Entonces estaba tocando y digo, no sé si estoy escribiendo mal el comando, qué estaba haciendo y me faltaba poner el input. Bueno. No les entendí si habían terminado o no, porque hablaron dos a la vez y no entendí. Yo sí, profe, terminé. ¿Y Guido? ¿Guido, ya lo terminaste? ¿Pudiste solucionarlo? Sí. Le decía que nada, que había tenido ese problema igual que Cami, que no había podido. Sí, que no Nada. sabías cómo No podía. resolver el ingreso de datos. Sí, Claro, perfecto. sí. Justo ahí cuando estaba explicando eso es que se entrecortó todo. Era justo lo que estaba explicando. Bueno, entonces continuamos. Yo tuve mientras tanto un problema con las pantallas, así que díganme ahora si están, qué es lo que están viendo, porque no sé. Departamento de física nomás, un cuadrito nomás. Nada más que departamento de física. Bueno, Yo a veo ver. eso. Ahora Ahí, que creo que arrancó. Ahí sí, ahí el PowerPoint. el PowerPoint, listo. Genial. Bueno, entonces ahora vamos, el otro, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando iniciamos esto de los condicionales, dijimos que al final de ver las estructuras condicionales, íbamos a poder resolver el algoritmo para determinar si un año era bisiesto o no? Ya íbamos a tener las herramientas para poder hacer un programita que nos permita decir, dado un año, que ingresemos un determinado año a nuestro programa, que el programa nos diga si era bisiesto o no, con el algoritmo correspondiente, que era esto. ¿Se acuerdan? Si el año ingresado era múltiplo de 4, pero no era múltiplo de 100, era bisiesto, o si era múltiplo de 400. Entonces lo primero que uno hace es mirar si es múltiplo de 400. Si no es múltiplo de 400, nos fijamos si es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100, es bisiesto, ¿sí? Entonces, aquí los caminos a seguir son varios, hay algunos que son más efectivos que otros, o más rápido en realidad, o sea, son algoritmos con menos número de instrucciones, eso quiere decir que son más eficientes desde el punto de vista de la escritura, digamos, o pueden ser con mayor cantidad de pasos, ¿sí? Pero la idea acá es poder resolverlo. Así que queda como para ustedes en sus casas implementar este algoritmo para saber si un año es bisiesto o no, ingresando el año nada más con el if, usando la estructura if. Bien. Otra estructura de selección es el case. El case es una estructura similar al if, pero que se usa cuando uno tiene muchas opciones. El camino a seguir no son dos posibles caminos, sino que hay muchos, más de dos caminos posibles. El case no se usa en el caso de que haya nada más que la elección sea entre dos posibles situaciones, se usa el if. Ahora, cuando hay más de dos posibles opciones, se usa el case.
Esto funcionaría de la siguiente forma, digamos. Defino una variable A, ¿sí? Leo esa variable A, el sistema lee esa variable, el valor que tiene esa variable A, y luego usa las estructuras que dice, en caso de que A tenga este valor, haga esto, en caso de que tenga este otro valor, haga esto, en caso de que tenga este otro valor, haga esto, y así. O sea, toma el valor A y en caso de que ese valor A tenga, que esa variable A tenga determinados valores, va a ser una cosa u otra, ¿sí? Entonces, digamos que a esta estructura uno le llama case, pero el caso de case tiene tres palabras claves que va a usar, ¿sí? 3 palabras que van a estar reservadas, que es select. Con select lo que hace es leer el valor de la variable que me va a permitir diferenciar una opción de otra, ¿sí? Select lee la variable. Case es el que compara. Y end es el que finaliza la estructura. Entonces, la estructura se abre con el select, se cierra con el end, y el case son las, digamos que es la parte de la estructura que hace la selección, que decide qué cosas se hacen, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Espera. No sé si se ve bien. Espera. Me voy a apagar la computadora porque la tenía enchufada. Ahí está. Acá hay un caso, por ejemplo, yo tengo una determinada expresión x0, esta variable. Esta variable en la parte anterior, más arriba en el programa, fue asignado, se le asignó un valor a esta variable. Más arriba supuestamente se le asignó un valor. Entonces lo que hace acá la estructura es leer el valor ese. Select elige esa variable y lee el valor de esa variable. Y después acá, en la siguiente instrucción, lo que se hace acá es decir, bueno, en caso de que esto, por ejemplo, supongamos que esto fuera 1, ¿sí? X0 es EXPR0, ¿sí? En caso de que esta variable valga 1, haga esto. En caso de que si la variable vale 2, haga esto. Si la variable vale 3, haga esto. Puede ser que, no es que lee un case y sale, lee todo. Puede ser que se cumplan más de un case. Entonces va a ser todos los cases que cumplan con la condición aquí, ¿sí? En el if, si entra en un if, no sigue, sale directamente, ¿eh? Si la condición es verdadera a la primera vez, hace lo que le dice, lo que está dentro de esa estructura y luego sale. No se fija, sigue con la siguiente instrucción. Bueno, después vemos eso de vuelta. ¿Está entendiendo? Acá hay un caso, por ejemplo, acá tenemos una variable a la que se le asignó el valor 10. La instrucción siguiente dice que select A, o sea, selecciona el valor de A. A vale 10. Case 1, then this hola. Case 2, then this chao. Else, this una carita, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vamos al Scilab.
A ver si yo acá tengo algo escrito de eso. No. No tengo ninguno. Voy a escribir acá. No, voy a abrir uno nuevo. Vamos a ponerle case. Guardar. Esto es clase 6. Case. Bueno. Entonces, aquí voy a escribir una variable. Vamos a hacer el ejemplo que decía ahí. A igual a 10. Voy a poner select. Ahí ya me lo reconoce como una palabra reservada del sistema. Voy a poner espacio y como puse espacio me apareció el end. O sea, pongo select y end es el principio y el fin de esta estructura, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a decir que seleccione A. Y aquí ahora voy a poner case 5, then this hola. ¿Sí? Case 4, then this chao. Case 10, then this Eureka. Vamos, qué sé yo. Yo tengo la costumbre me olvido de que abre y cierra todos los end. ¿Sí? Vamos a correrlo. Escribió Eureka. ¿Por qué escribió Eureka? Porque él seleccionó A y A valía 10 y entonces vino acá. En el caso de que el valor la variable seleccionada, o sea que en caso de que la variable seleccionada, que es la variable A, valga 5, que escriba hola. Si vale 4, que escriba chao. Si vale 10, que escriba Eureka. Y yo, por ejemplo, acá puedo poner un input. Input variable A. O sea, la idea es que el usuario ingrese la variable A. Entonces me va a pedir que ingrese la variable A. Entonces yo le pongo, por ejemplo, 2, y no va a hacer nada. Acá le puedo poner else this no corresponde. Bueno. Está bien, el cartel que puse no es muy explicativo de lo que tengo que poner. Yo sé que tengo que poner un número porque yo hice el programa, pero si lo tendría que escribir a alguien, ingrese. Acá tendría que poner ingrese un número entre 0
y 9. ¿Sí? Bueno, entonces sí, ahí la persona tendría un poco más de idea de lo que hay que ingresar. Entonces vamos a ingresar 0, me va a decir no corresponde. ¿Por qué? Porque a la variable A se le asignó el valor 0, y yo tengo el caso de que valga 5 me va a mostrar hola, en el caso de que valga 4 me va a mostrar chao, en el caso de que valga 10 me va a mostrar eureka, y si no es ni 5, ni 4, ni 10, me va a decir no corresponde. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Ahí ingresé 5. Me va a decir hola. ¿Se entiende cómo funciona el case? Sí. ¿Sí? Bueno, esto como todo se aprende andando. No queda otra. Vamos a ponerle 4. Me dice chao. ¿Mm? Así de simple, pero como es tan simple a veces nos enredamos. Entonces, la propuesta acá, cree y ejecute el siguiente script, luego modifíquelo para que el valor de A pueda ingresarse por teclado. Bueno, acabo de hacerlo yo. De todos modos, les voy a pedir a ustedes que hagan un programita así, a ver qué es lo que viene por acá. Esto es lo que van a hacer este programita con el case. A ver, que lo piensen, ¿no? A ver cómo lo harían. ¿Qué hora es? Ah, ya son las 18:04. Bueno, Justito te iba a decir que es 5. justito me di cuenta, así que los voy a... De todos modos, empezamos más tarde, porque tardaron en ingresar, así que... no, pero los vamos a dejar libres porque además andan muy bien, así que estamos recontentos con cómo van. Espero que ustedes también estén contentos, tienen que felicitarse porque la verdad que al principio cuesta, así que muy bien. Bueno, pero esta clase está subida, así que si alguien quiere emprender un desafío lindo, este es un lindo desafío. Escribir un programita que de acuerdo al número de mes que uno ingrese, nos diga si ese mes tiene 31 días, 30 días o 28. ¿Sí? Y es más, si quieren le pueden agregar, si tiene 28, si es febrero, que nos digan si fue bisiesto o no. Con el año. Bueno, pues eso depende del año. Así que bueno, los dejo con este desafío y no sé si tienen alguna duda. ¿Se entendió lo que hablamos hasta ahora? ¿Se entendió el case? Por ahora sí, profe. Bueno, genial. Bueno, traten de ponerlo en práctica lo antes posible porque no lo olvidamos. Lamentablemente pasa así. Hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos entonces el lunes de la semana que viene. Ya es miércoles, no lo puedo creer. Chao, profe. Chao, chicos. Adiós, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chito.